Muy buenas tardes, reciban todos y cada uno de ustedes un saludo muy cordial. Agradecemos a las distintas personas que se están conectando a esta sesión especial que la estamos lanzando en vivo. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que se están conectando a las distintas plataformas y de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero darles una cordial bienvenida a esta sesión especial, ¿verdad? Es espectacular porque hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a ver qué pasa con la iglesia, qué está haciendo la iglesia en estos tiempos de pandemia. Quiero darles la bienvenida, como les decía, muy cordial a este ciclo de foros virtuales. Esta es la sesión número 3 y la sesión número 3 tiene como título el rol de la iglesia desde la perspectiva del ser, hacer y actuar. Y el día de hoy nos acompañan tres invitados que realmente son muy especiales. Algunos de ellos he conocido su trayectoria, he tenido la oportunidad de conversar con ellos y son personas muy conocedoras del tema. Así que la sesión de hoy está cargada de mucho conocimiento, pero sobre todo mucha práctica. Así que bienvenidos. Nos gustaría pues un poco también comentarles acerca de cómo va a ser la dinámica la tarde de hoy. Vamos a estar interactuando a través de las redes sociales, así que vamos a estar dando paso a cada uno de los invitados y al finalizar cada sesión, bueno, durante la sesión usted podrá tener la oportunidad de ir escribiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios u observaciones y al final de al final de las tres ponencias, vamos a tener la oportunidad de transmitir estas inquietudes a nuestros ponentes, obviamente para ser contestadas. Así que le invitamos a que pueda interactuar a través de las redes sociales o la plataforma en la que se encuentra. El tema de hoy, repetimos para las personas que se están conectando, bienvenidos una vez más. El tema que hoy tenemos para cada uno de ustedes es el rol de la iglesia, desde la perspectiva del ser, hacer y actuar. Bueno, explicada ya la dinámica para la tarde de hoy, quisiera explicar también, ¿verdad?, que cada ponente va a tener un tiempo de 15 minutos para poder presentar cada una de sus ponencias desde sus perspectivas diferentes. 15 minutos y quiero comentarles a cada uno de nuestros ponentes que están ahora con nosotros que 3 minutos antes de cerrar cada sesión voy a tener que interrumpirles un poquito para hacerles señas, ¿verdad? Para que puedan conocer que ya nos quedan solo 3 minutos para cerrar el tiempo. Sé que ustedes como líderes conocen que el tiempo es vital y es muy importante, así que vamos a tratar de en lo posible respetar, porque sé que el contenido que vamos a tratar hoy va a ser bastante extenso, pero también muy rico y muy interesante. Después, ¿verdad? Como ya aclaré, ¿verdad? Los ponentes tienen 15 minutos. Y al final nosotros, pues como dije, vamos a estar haciendo un poquito algo, interactuando con cada uno de nuestros ponentes. Voy a empezar con Abiud Fonseca, ¿sí? Abiud Fonseca es profesor de Teología y Antiguo Testamento en el CEMISUD, pastor ordenado por la Iglesia de Dios en funciones en la Capilla del Valle. Es líder de Generaciones Emergentes de la Iglesia de Dios, Región 2 Norte. Abiud es peruano radicado en Ecuador. Tecnólogo médico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Es teólogo pastoral en CEMISUD. Es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Cristiana Latinoamericana del Ecuador. Tiene un posgrado de Teología en Scolari in Sagrada Escritura de CEMISUD. También participó de un programa, Bridging Gaps, en la Universidad Libre de Ámsterdam. Tiene una maestría en antropología en la Universidad de la Flaxo, Ecuador. Así que vamos a iniciar sin mayores preámbulos con la ponencia de hoy y doy el paso a Abiud Fonseca. Abiud, un gusto tenerte con nosotros, una gran bendición y un gran privilegio. Muchísimas gracias, Abiud, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación y muchas gracias también a la Misión Alianza por este programa que realizan. Creo que es oportuno tener tiempos de reflexión y a la vez también tiempos para que podamos juntos aprender, porque creo que se trata de eso, de aprender de todas nuestras múltiples experiencias. Así que voy a tomar estos primeros 15 minutos para compartir algo que pienso y considero necesario poder acercarlos a los que nos están siguiendo, los que nos están escuchando y viendo también,
pero luego voy a estar atento realmente a las preguntas y comentarios que van a surgir dentro de esta dinámica para que, como vuelvo a decir, podamos hacer un aprendizaje mutuo. El tema es un tema bastante llamativo, importante. Creo que es un tema que necesitamos no solamente a través de estas vías, sino en nuestra práctica eclesial estar siempre reflexionándolo. El rol de la iglesia desde la perspectiva del ser, hacer y actuar. Quiero comenzar haciendo referencia a la coyuntura actual, esta coyuntura a la que estamos nosotros viviendo, y obviamente desde allí es donde voy a desplegar mi análisis o ciertas recomendaciones que quiero dejarles a ustedes que nos están siguiendo. Vamos a la siguiente lámina. La coyuntura actual se caracteriza, entre muchas cosas, me parece, por tres elementos importantes, elementos fuertes que han trascendido un poco nuestra forma de vida o la forma de vida en la que nosotros estábamos insertos, ¿no? Actualmente estamos viviendo una incertidumbre constante debido a la pandemia que ha generado una serie de cambios dentro de nuestras formas de vida. Lo segundo es la visibilización de una deshumanización cada vez más cruenta. Si ustedes se han dado cuenta, esta situación de incertidumbre nos ha llevado también a experimentar o a ver los lados más terribles de esa deshumanización que no debería existir dentro de nuestras sociedades, pero que lamentablemente, producto de una serie de factores históricos, acontece dentro de nuestra realidad, ¿no? Cosas, por poner simplemente un ejemplo, este encarecimiento de los productos que sirven para salvar vidas. Es completamente inaudito llegar a esos grados de deshumanización, entre otras cosas también, producto de este sistema en el cual estamos nosotros insertos, ¿no? Y lo tercero que creo que estamos viviendo también como una coyuntura aquí en el Ecuador es definitivamente esa visibilización de la corrupción. Creemos que de repente no es tan fuerte, pero cada día al parecer hay algunos que se esfuerzan más para demostrarnos cuán corrupto es nuestro sistema. Y esta corrupción nos hunde cada vez más en una crisis que va dejando a muchos sin horizontes claros, ¿no? Toda esta coyuntura actual entiendo que demanda a la iglesia que repiense realmente cuáles son las formas de cómo se ha estado presentando como iglesia en este mundo. Entonces, quiero hacer con ustedes una referencia a un pasaje que me llamó la atención en el texto bíblico que se encuentra en Hechos, el capítulo 9, el verso 37. Y hay una frase en esa historia que se cuenta que dice, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, contándonos la particular historia de una discípula llamada Dorcas, que seguramente muchos de ustedes han leído y conocen incluso la historia de esta discípula. Dice el texto que ella había muerto. Pero lo que quiero hacer notar es que la muerte de esta discípula significó algo que la ya dura partida de una persona es incluso dura, pero esto significó algo un tanto mayor. Con Dorcas, también la iglesia misma había apagado su presencia en Jope, donde se encontraba justamente esta discípula trabajando. Dice el texto que cuando ella murió vinieron las viudas a llorar, trayendo vestidos y otras cosas que evidenciaban de que hubo alguien allí en esa localidad, en Jope, que no solamente creía en Jesús, o sea, que no solamente se identificaba como cristiana porque era seguidora de una doctrina o porque era seguidora del movimiento de Jesús o porque había dicho que ella realmente seguía los caminos del Señor, sino que hay algo más. En Jope, toda esta circunstancia que se estaba desarrollando, las viudas que vinieron a llorar, trayendo los vestidos y otras cosas más, estaban evidenciando que lo que había acontecido era la muerte de alguien que hacía lo que Jesús hizo cuando estuvo entre la gente. Quiero partir de eso entonces, ¿no? Y quiero partir como una primera premisa para dialogar, para que podamos reflexionar. Pasemos a la siguiente lámina. La iglesia, y quiero hacer énfasis en eso, es iglesia cuando hace notar la presencia histórica de Jesucristo.
Es decir, cuando hace lo que Jesús hizo en cuerpo en este mundo. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en cuerpo en este mundo? Dice el texto de Lucas, el capítulo 4, 18 al 19, dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esa es la misión expuesta de Jesucristo. Esta proclamación que estoy haciendo notar a través de esta relectura encierra en sí lo que nosotros hemos llamado o hemos entendido y lo que el mismo Jesucristo anunció como el reino de Dios. Entonces, la iglesia es iglesia en cuanto procura el establecimiento del reino de Dios, que en nuestros días, debido a la coyuntura que estamos nosotros viviendo, se ha vuelto mucho más urgente. O sea que ahora es más urgente pregonar este reino de Dios, establecer este reino de Dios, porque nuestra situación realmente nos amerita. Como lo dijo el Señor mismo en Marcos, el capítulo 1, el verso 15, cuando da el anuncio para iniciar su ministerio, ¿no? El tiempo se ha cumplido. Y con esto, esto que estoy diciendo, no hay razón para interpretar de que Jesús estaba algo así como que anunciando que ya había llegado el final de los días del mundo, que ya había llegado el apocalipsis, como muchos hoy están procurando hacer notar incluso en distintos medios, ¿no? Con esta declaración, el tiempo se ha cumplido, el Señor estaba reconociendo que ya no había más tiempo que perder, que ya no había más tiempo para demorar, que el reino de Dios tenía que ser establecido, tenía que llegar aquí a la tierra. Y eso es lo que quiero hacer notar. El día de hoy, de acuerdo a la coyuntura en la cual estamos, de acuerdo a la situación en la que estamos viviendo, ya no hay más tiempo que perder. Es urgente que hagamos lo que dice Lucas, que nos demos una mano entre nosotros, porque el día de hoy hay más pobres que ayer en nuestras poblaciones, hay más quebrantados, hay más enfermos. El rol de la iglesia es y ha sido siempre ser el agente para la expansión del reino de Dios. Pasemos a la siguiente, por favor. Quiero hacer énfasis en esto, ¿no? El rol de la iglesia entonces es ser ese agente terreno para que el reino de Dios anunciado por Jesucristo pueda ser cada vez más visible y pueda también ser más transformador dentro de la realidad en la que nos encontramos, sobre todo en medio de una sociedad llena de incertidumbre, de deshumanización, llena de corrupción. El rol de la iglesia es entonces traer el reino de Dios predicado por Jesucristo. Sin embargo, en el transcurso histórico de nuestra vida como iglesia, hemos ido cayendo en a veces omisiones, ¿no? Y no predicamos el reino de Dios, o en ciertas normalizaciones, lo que más bien hacemos es comenzamos a decir una serie de prescripciones que la gente tiene que hacer. Lo peor es que la iglesia se ha confundido en su trabajo y a veces lo que ha hecho más bien es entrar en dominaciones, convirtiendo al reino de Dios en el reino de la iglesia, como aconteció en la historia y como sigue aconteciendo en muchos espacios, olvidando el propósito central de nuestra presencia en el mundo, que es, nuevamente lo repito, ser agentes de la expansión del reino de Dios. En los tiempos actuales, la iglesia está desafiada entonces a revisar su ser, su hacer y su actuar, para así responder a los propósitos del reino de Dios. Ahora, esto suena bonito, ser, hacer y actuar. Suena como una fórmula que tenemos nosotros que ponerla en práctica y seguramente muchos están pensando en cómo poner en práctica esta enunciación para que la iglesia realmente pueda cumplir el propósito del reino de Dios. Pasemos a la siguiente. Lo que quiero yo decirles en esta tarde a través de lo que les estoy planteando. Creo que uno de los principales problemas de la iglesia no ha sabido saber qué ser, porque nos identificamos, somos cristianos. Yo creo que tampoco no ha sido saber qué hacer. Frente a algunas situaciones hemos hecho algunas cosas. O tampoco no ha sido solamente un problema saber cómo actuar, sino creo que hay una situación que debemos reflexionar en nuestro tiempo. La iglesia se ha metido en problemas en cómo entender estas tres dimensiones sin separarlas, sino de manera simultánea. Es decir, que no podemos ser sin el hacer. Y no podemos actuar sin ser. El asunto es que en nuestra práctica de fe sí hacemos estas separaciones. Es por eso que en el cuadro que les estoy presentando, la misión de Jesucristo no se cumple de manera consecutiva. O sea, no es primero tenemos que ser, luego tenemos que hacer y luego al final tenemos que actuar. La misión de Jesucristo que nos ha entregado a nosotros de compartir el reino de Dios aquí en la tierra debe hacerse de manera simultánea.
Pero en nuestra práctica cotidiana a veces nos olvidamos de esto. Por ejemplo, es muy frecuente que en las iglesias se insista que antes de salir a evangelizar, que es desde ya la misión fundamental de la iglesia, o antes de hacer una acción social, antes de atender a los pobres, como decía Lucas en el pasaje que yo les estaba mencionando, en nuestras iglesias por lo general se dice que hay que estar primero seguros de quiénes somos, que para eso tenemos que capacitarnos y que recién cuando nos capacitamos lograremos saber más o menos qué hacer. Y luego, después de un tiempo de afirmación de nuestro ser, recién puede venir el actuar. El gran problema es que ese luego a veces se ha postergado tanto que nunca llega. Y nos quedamos solamente tratando de identificar quiénes somos. Y hay muchas iglesias que lo único que hacen es tratar de enfatizar quiénes somos como iglesia. Y el actuar realmente ha quedado tan postergado que incluso la gente a nuestro lado está muriendo y está pasando por distintas cosas que realmente hacen que podamos poner en tela de juicio si es que estamos cumpliendo con la misión de Jesucristo. Hechos del capítulo 9 nos revela algo con la conversión de Saulo. Y si usted tiene una Biblia a la mano, fíjese en lo que dice el verso 20. Nos narra la forma dramática como Saulo se convierte. Y en el verso 20 dice, enseguida. No dice, pasó un tiempo para que se puedan preparar, para que él pueda reconocer su identidad en Cristo, y luego de reconocer su identidad en Cristo, recién fue a predicar. No, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Esto implica que para ser cristiano, o que para ser iglesia, para ser, hay que hacer. Si uno no hace, si uno no actúa, no está haciendo. Voy a poner otro ejemplo que es un tanto más actual. Cuando vino la cuarentena, por ejemplo, el producto de la expansión de la pandemia, la principal preocupación de la iglesia ha sido estar segura de si seguimos siendo iglesia o no. Y nuestro gran olvido realmente ha sido el qué hacemos para ser iglesia. Fíjese que lo primero, y en algunos casos también de algunas iglesias, fue lo único que nos ocurrió, fue convertir nuestro pesar por el cierre de los templos, que fue lo que más nos dolió a veces como iglesia, símbolo de nuestra identidad cristiana, es decir, símbolo de nuestro ser, se convirtió, o sea, tratamos nosotros de arreglar eso, y lo que hicimos es una acelerada convocatoria a través de las redes para que no dejemos de ser iglesia. Así por lo menos como que nos tranquilizamos un poco en tener, por ejemplo, nuestros famosos cultos online. Pero la pregunta es, ¿y los pobres? ¿Y los enfermos? ¿Y los que no tienen que comer? ¿Y los quebrantados de corazón, como dice Lucas? ¿Nos apuramos acaso en hacer redes solidarias en nuestras comunidades? ¿Nos movimos con ímpetu para guiar a las personas a encontrar lugares donde conseguir comida, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena? ¿Hicimos algo por promover el cuidado, la prevención en nuestras comunidades? Y lo que es más sorprendente es que ahora que los semáforos rojos están cambiando, las reuniones, los foros, los debates y las demás cosas en las cuales las iglesias están metidas, es básicamente la promoción como tema central y como tema casi único de cómo volver a los templos. La presencia política, por ejemplo, de la iglesia actualmente es hacer el protocolo de regreso al templo, es decir, cómo retomamos nuestro mayor símbolo, el ser. Eso es a veces ahí estamos inmiscuidos e inmersos. Queremos solamente demostrar que somos una comunidad religiosa que adora al Señor. Pero el hacer y el actuar va quedando otra vez olvidado. Yo siempre digo, hubiese sido interesante que la iglesia con el mismo ímpetu que tiene para volver a sus templos hubiese tenido el mismo ímpetu para hacer mayores cosas y ser más visible en este tiempo donde hay más pobres, donde hay más enfermos, donde hay más gente que necesita realmente reconocer el reino de Dios. Cuando murió Dorcas, como leíamos en el texto de Hechos, la gente no se preguntaba solo a qué templo asistía Dorcas, o si era creyente o no, o si se había ido al cielo o no, a qué doctrina pertenecía. Las grandes preocupaciones del ser, las grandes preocupaciones de la identidad, sino que lloraban porque Dorcas, su ser, su vida, había sido reconocida como vida porque ella abundaba en hacer y actuar. El hacer, el actuar y el ser en la vida de Dorcas nunca estuvieron separados. Pasemos a la siguiente, y con esto quiero concluir entonces. Quiero concluir entonces señalando 3 puntos que me parece tenemos que nosotros considerar en este tiempo. Número 1, el reino es de Dios, el reino no es nuestro. Por tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de mostrar a Dios,
no de mostrarse a sí misma, no de solamente querer construir su ser, tampoco de presentarse como la gran portadora de la salvación. La salvación viene de Dios, viene de Jesús. La iglesia tiene que demostrar que el reino de Dios está cercano y que es urgente su manifestación en este mundo. Número 2, el reino de Dios se construye en una relación sincrónica, no separada, no disgregada, una relación unida entre el ser, el hacer y el actuar. Uno no puede decir yo soy cristiano sin hacer nada. Si no hace nada, no es cristiano. Así como tampoco uno no puede hacer las cosas y no identificarse con Jesucristo. Entonces se convierte en cualquier otra forma de ayuda, menos en realmente alguien que pueda expandir el reino de Dios. Lo tercero es que el reino de Dios es la alternativa de una sociedad justa y solidaria, donde el amor es el vínculo que nos reconcilia y que rompe toda separación. Entonces la iglesia es responsable de inaugurar constantemente esta nueva sociedad porque el mundo de hoy se hunde en su autodestrucción. Lo último, pasemos para la última lámina, seamos como Dorcas, discípula de Jesús, porque ella mostraba a Jesús. Ella era una mujer que era y hacía, ser y hacer y actuar, que unía equilibradamente el ser y el hacer. Era una mujer que supo hacer de la iglesia una sociedad de reconciliación. Por eso la lloraron. Por eso fue tan necesario y tan urgente que ella vuelva a vivir. Ojalá que nuestra iglesia siga manteniéndose viva y que la gente pueda reconocer que nosotros no solamente somos cristianos, sino hacemos lo que Cristo hizo y actuamos cuando es necesario hacerlo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a Abiud. Excelente ponencia. Nos ha confrontado como iglesias a repensar, como lo dijo al inicio, y definitivamente nosotros como iglesia, sí, la iglesia definitivamente es un actor clave en la transformación de nuestra sociedad, claro, por sus principios, por sus valores, y por supuesto la iglesia debe tener muy en claro su identidad, como lo dijo Abiud. Y sigamos viendo este tema tan interesante de la iglesia, de su rol durante estos tiempos de pandemia. ¿Qué hemos hecho como iglesia? ¿Qué nos falta por hacer? Necesitamos repensar, necesitamos revisar nuestro caminar, revisar qué hemos hecho. Vamos a pasar a la siguiente exposición que nos va a un poco comentar, a sentar un poco más el hacer de la iglesia, ¿sí? Y para esto tenemos a Sandra Mendoza. Sandra me permite un poco comentar su hoja de vida. Sandra es casada, nacida en Bahía de Caracas. Sandra tiene una maestría en orientación y educación familiar obtenida en la UTPL en el 2018. Es pastora asociada dentro del Centro Cristiano de Guayaquil desde el año 2000. Fue maestra de teología, griego bíblico y Nuevo Testamento en el CEBAT. Y actualmente Sandra es coordinadora académica de la carrera de teología en el Instituto Superior Tecnológico Liceo Cristiano desde el 2013. Preparémonos para escuchar a Sandra su ponencia sobre el hacer de la iglesia. Sandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. El espacio es tuyo. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes un poco de la historicidad en cuanto al rol que la iglesia ha presentado frente al mundo. Es importante siempre echar una vista al pasado para poder comprender cuáles han sido algunos de los actos que la iglesia ha representado en medio de las pandemias que ha atravesado la humanidad. Entonces yo he estado revisando un poco la historicidad para poder comentar un poco del rol, del hacer que ha tenido la iglesia a través del tiempo. Y una de las cosas importantes que debemos mencionar dentro de este punto es que casi siempre la reacción de la raza humana frente a las pandemias ha sido el pánico. ¿Puedes, por favor, poner la siguiente diapositiva?
El pánico que rodea el miedo súbito que oscurece la razón, el entendimiento, el pánico que provoca huir como consecuencia de la incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. En todas las pandemias, este terror irracional ha hecho retroceder incluso a los médicos, a la humanidad, por detrás de logros y conocimientos ya establecidos inclusive. La segunda reacción, que es muy natural en medio de las catástrofes, es la causa. ¿Quién es el culpable? Y el hombre primitivo y aún el moderno simplemente busca a quién culpar. ¿Quién es el culpable de esta epidemia? ¿Quién debe recibir el castigo? Podemos recordar a aquel pueblo egipcio que cuando recibió las diferentes plagas para que el pueblo fuera liberado, enseguida pensaba, ¿a quién le podemos atribuir la culpa de esto? Y la corresponsabilidad, pues sabíamos que era de Faraón por su obstinación. Sin embargo, aquí estábamos hablando de que Dios era el que está imponiendo estas plagas, con el pretexto de que el pueblo sea liberado. El pánico y la búsqueda de culpables siempre es el clima constante en medio de las pandemias y a lo largo de la historia ha ocurrido así. Y si nos remontamos un poco en la historia, la peste bubónica, la peste negra, causó diferentes circunstancias que nos dejaron el entendimiento de cómo actuar. Pero a pesar de que pudimos mirar un poco, no podemos saberlo todo. Aunque en el libro de Samuel incluso hay descripciones que pudieran corresponder a ciertas patologías y existen antiguas referencias de Tucídides, Hipócrates y Cipriano del siglo III, la gran pandemia que se registró en el mundo antiguo en el siglo VI duró 60 años y terminó mezclado con viruela. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en todas las pandemias que hemos vivido en la humanidad, históricamente se pueden remontar hasta los tiempos bíblicos. Puedes poner la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un cuadro a continuación de las diferentes pandemias que ha atravesado el mundo. En estas pandemias casi siempre el hecho fundamental es la muerte, la desesperanza, la tragedia, el no tener que comer, el no tener cómo abastecerse. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Tenemos algunas pandemias en la historia, como las que pueden notar aquí. La pandemia que hubo en el siglo III, que está descrita, actor aquí principal Cipriano, Justiniano en el siglo VI, 60 años de peste. La peste negra en 1347 a 1382 con 25 millones de muertos. En Inglaterra también se encontró indicios de pestes en el año de 1665. Y la muy conocida gripe española, que fue ya en el siglo pasado, en 1918. Cada una de estas diferentes pandemias estuvo ahí presente y la pregunta es, ¿qué hizo la Iglesia? ¿Y qué podemos saber en relación a estas pandemias del actuar de la Iglesia frente a ellas? Y bueno, es importante determinar que una reacción inmediata que sufre la Iglesia, si puedes poner la siguiente diapositiva, es la conmoción religiosa. Inmediatamente cuando nos envolvemos dentro de una pandemia y empezamos a tener que estar guardados en nuestra casa, y es lo que hemos vivido actualmente, empiezan a surgir las ideas de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esto está pasando? ¿Será que ya es el fin del mundo? Bueno, una de las cosas que hemos visto a lo largo de la historia y que también ha sucedido en la actualidad es que se empieza a hablar de que ya es el fin del mundo. Se ha empezado a escudriñar si ya los eventos escatológicos se están dando, si entonces ya estamos en la gran tribulación. Se empieza a tener ideas acerca de esto. Pero además tenemos que la fe de mucha gente se ha incrementado. No creo que ha sido novedad que nosotros hemos participado de muchísimas reuniones en donde hemos tenido que hablar de Jesús, o donde nos han llamado, nos han invitado, donde nos han dicho que queremos que por favor nos hable de Jesús, porque la gente está asustada, porque la gente teme. Entonces empieza a aumentar la fe. Empiezan a pensar, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Nos podría explicar?
Nosotros hemos formado parte de muchos grupos en donde nos han invitado a hablar del Señor. Y esto ocurrió a lo largo del tiempo. Tenemos también la persecución, y hay un hecho muy interesante que ocurrió en el año de 1349, cuando Clemente VI promulgó una bula para eliminar la persecución que había contra los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que todo el mundo estaba culpando a los judíos de que ellos tenían la culpa de la pandemia. Y bueno, empezó aquí a buscar, empezó incluso matanza hacia los judíos. Yo creo que desde siempre los judíos han sido el foco del clavo, a quién apuntar. Entonces buscaban en este momento, y en la primavera de 1348 asesinaron a judíos en el sur de Francia. En Suiza, un juicio aumentó este odio y agitación en su contra, es decir, hubieron muchísimos levantamientos en contra de ellos. Hubo persecución y la verdad es que aunque tal vez nosotros no hayamos sentido mayormente una persecución en este momento, esto fue lo que históricamente la iglesia pasó. También podemos notar que hubieron formas en que se alentaron el martirio. Y bueno, esto yo lo he escuchado por las redes sociales, que la gente empieza a tomar la postura de castigo, nos estás castigando, Dios, está bien, yo voy a hacer una penitencia. Y esto un poquito a nivel ya de las costumbres tradicionales de nuestra iglesia. Queremos ahora presentarnos para un castigo que Dios nos ponga, y si es necesario que hagamos alguna penitencia para que ya se acabe esta pandemia. Hemos visto de todo, y esto pasaba también hace muchos años atrás, cuando las personas estaban viviendo por diferentes pandemias. Pero ¿cuál fue la reacción de la iglesia? ¿Qué fue lo que la iglesia hizo? ¿Cómo la iglesia actuó? Entonces, tenemos que la iglesia, en medio de todas estas pandemias, tuvo avance. Y esto es muy importante resaltar, porque tal vez a veces este tipo de cosas, como las pandemias, han sido la excusa para que nos movamos, para que nos demos cuenta de que estamos haciendo mal. Y creo que siempre una crisis dispone hacia que nos dispersemos, ¿no? Eso ocurrió cuando murió Esteban. Lo vieron a Esteban morir y todo el mundo salió corriendo. Y esto fue una excusa para que el evangelio avance. Y asimismo, las pandemias han sido, en este caso, motivo para que el evangelio avance. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? La acción de la iglesia que se ha tenido gracias a las pandemias, si podemos decirlo así, ha sido que el evangelio avanzó. Muchos clérigos y sacerdotes que fueron actores de la iglesia en el siglo XV, en el siglo XVI, sobre texto de las pandemias, vieron la expansión del cristianismo. En algunos casos porque tuvieron que movilizarse, en otros casos porque gente del campo no podía reunirse donde siempre se reunía, y entonces había que ir y llevarles el evangelio, ¿no? A veces la iglesia se vuelve un poquito cómoda, ¿no? Entonces es muy fácil recibir a las personas en tu congregación los domingos, pero qué difícil es cuando te toca ir a un pueblo distante, a un pueblo donde es difícil acceso, pero sin embargo, como pretexto de la pandemia, hubo esta necesidad de que el evangelio se ha llevado a lugares muy difíciles, a lugares en donde se necesitaba no solamente el evangelio de paz o el pan espiritual, sino también donde se necesitaba ayuda, que esto fue la otra parte que la iglesia hizo. Ahora, es lamentable lo que voy a decir, pero la iglesia no siempre cubrió las necesidades como debió hacerlo, y fue criticada. Casi siempre en esta parte se enfocó mucho en tal vez dar ayuda a los que estaban más cerca, pero lo hizo. Y podemos tener testimonios de que sacerdotes como San Carlos, en la pandemia de Milán de 1567, San Carlos Borromeo, él estaba convencido de que Dios estaba utilizando esa pandemia para que ellos ayuden a la comunidad. Y entonces, ¿qué hizo? Buscó y se dirigió hacia todas aquellas personas que él encontraba con necesidad. ¿Qué les llevaban? Les llevaban comida, les llevaban recursos, ¿no? Y él mismo dijo con sus palabras: Dios no permita que abandone a aquellos de los cuales yo soy su padre.
les debo mis cuidados, les debo mi vida, pues soy su pastor. Entonces, San Carlos Borromeo tomaba esa actitud de la iglesia y no solo de él, sino que él invitó a todas las personas que estaban cerca de su acción y les decía, vamos, tenemos que hacerlo, incluso con el temor de ser contagiados. En medio de una pandemia, creo que una de las cosas más fuertes que podemos tener en nuestra contra es ese miedo del que hablaba yo al principio. Miedo de que si yo voy y entrego algo, probablemente me va a pasar algo. Tal vez me van a contagiar o tal vez algo me va a suceder. Y tal vez nos ha sucedido ya. Nosotros fuimos, recuerdo a un amigo que estaba brindando ayuda a necesitados en el bastión de Guayaquil y a los pocos días publicaba en su página de Facebook, he sido contagiado por COVID-19. Y todos pensábamos, wow, lo primero que pensaste es, no debiste exponerte, pero después pensabas, pero ¿y si él no lo hacía, quién lo hacía? Porque resulta que la iglesia en su hacer sí ha dejado claras muestras de que ha contribuido, de que ha aportado, de que su ayuda a la comunidad ha sido favorable. Y yo creo que en el momento actual, a pesar de que mucha gente criticó la actividad de muchos pastores o de muchas iglesias, sí se pudo ver la ayuda en la comunidad. Y esto pasó históricamente. Cuando hubo la peste negra, pandemia que azotó mayormente a Europa en la Edad Media, mucha gente fue afectada por ella y las autoridades religiosas en su mayor parte decidieron abrir los templos para que la gente pudiera refugiarse en ellos. Y esto fue una actitud positiva, que nos hablaba de la iglesia como con puertas abiertas, ¿no? Aunque también tuvo su consecuencia negativa, pues sabemos ahora que un hacinamiento puede causar los contagios mayormente. Pero esta actitud de la iglesia de mostrarse con las puertas abiertas, de asistir material y espiritualmente a los enfermos y moribundos, a pesar de que enfrentan a ese enemigo invisible que tal vez los podía matar, fue una iniciativa que hubo siglos atrás. La iglesia se hizo presente, la iglesia se dio cuenta que su rol, como acababa de decir el pastor Abiu, era tan necesario e importante. Cuando fue la gripe española, que mató alrededor de 675,000 personas, la gente fue prohibida de ir a los templos, así como está sucediendo ahora, ¿no? Y en cualquier parte donde se hablaba de la pandemia, cundía el pánico, todo el mundo quería correr. Sin embargo, muchísimos sacerdotes y monjas no enclaustradas y miembros laicos de la iglesia se fueron a servir a los necesitados. Ahora, esto de lo que les estoy hablando es un poco de lo que la Iglesia Católica Romana hizo en su accionar. Muchos protestantes, después del siglo XV y XVI, empezaron también a involucrarse en el trabajo. Nosotros entendemos que cada una de las cosas que la Iglesia hace y que la Iglesia tiene a su haber, siempre se relacionan desde la autoridad principal, o siempre vienen desde la autoridad principal. Y la iglesia recibió la orden, en este caso, de servir a todos los que lo necesitaban. Entonces, Sandrita, 3 minutos, disculpe, gracias. 3 minutos, Sandrita. Voy a concluir diciendo esto. Definitivamente, en la historia de lo que pude estudiar, pude ver cómo la iglesia avanzó en el evangelio, pero también era destinada a ayudar a la comunidad. Y creo que fue una orden o un deseo explícito del apóstol Pablo cada vez que él visitaba a las iglesias y predicaba y hacía su labor misional. Que ayudemos a los pobres, que ayudemos a las viudas, que ayudemos a los necesitados. Eso fue algo que quedó allá, en los inicios de la iglesia, en los inicios de la actitud de los apóstoles. Y creo que es algo con lo que nosotros directamente nos tenemos que relacionar en la actualidad. Cumplir nuestro rol del hacer, ser la iglesia y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Esa es la misión y creo que todos debemos estar comprometidos en ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandrita, por esta exposición que nos ha compartido. Es interesante justamente lo que nos comentaba Sandra, ¿verdad?
sobre la iglesia posan los ojos de toda una gran nube de testigos, como lo dice la palabra de Dios. Y es justamente ahí muchas veces donde la iglesia pierde su esencia, pierde su sentido, y es muy interesante y necesario hacer estas relecturas o hacer estas miradas introspectivas, hacer estas miradas hacia adentro de la iglesia, para ver qué está pasando, ¿verdad? Con ese legado que fue entregado a la iglesia para la extensión del reino de Dios, como lo comentaba Bute y como también lo comentó Sandra. Así que esta mirada introspectiva a veces puede sonar muy duro, pero creo que también es muy necesario para revisar si estamos aún en los caminos que Dios dejó trazado para la iglesia como tal, para la extensión de su reino, para un reino de justicia. Hemos visto el ser, el hacer, y nos toca ver el actuar de la iglesia. Pero antes de eso quisiera una vez más agradecerle a cada una de las personas que se han conectado para poder participar activamente de este foro, que en esta sesión pues tiene el nombre de El rol de la iglesia, el ser, el hacer y el actuar. Un saludo cordial para aquellas personas que se conectan desde fuera del país. Agradecemos su fiel sintonía y agradecemos muchísimo también pues la interacción, las preguntas que puedan hacer. Vamos a pasar ahora sí con Franklin Crespo. Franklin es licenciado en Teología por el Seminario Teológico Bautista del Ecuador en el 2010. Tiene un diplomado en Pastoral de los Desafíos Contemporáneos por el Seminario Bíblica Alianza en el 2017. Cuenta también el pastor Franklin con un diplomado en Cooperación Internacional y Captación de recursos para proyectos de desarrollo. Esto a través de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, a través de su sistema de educación continua en el 2019. Actualmente, Franklin es presidente de la Fundación ECHAT, ¿sí? Y por ende también es miembro de la red de instituciones eclesiales del noroeste de Guayaquil. Es pastor autorizado o pastor ordenado por la Iglesia Cruzada Cristiana y desde el 2010 pastorea la Iglesia Sendas de Justicia en la cooperativa Sergio Toral al noroeste de Guayaquil. Quisiera agradecer al pastor Franklin por estar también con nosotros. Él es una persona muy llegada a la Misión Alianza y le agradecemos por sus años de fiel servicio a Dios y pues también a la comunidad. Y Franklin, le agradezco mucho su asistencia acá y bienvenido, y el espacio es todo suyo. Gracias, José Luis. Dios les bendiga a cada uno y agradeciendo pues la participación que estamos en este momento haciendo cada uno de los que hemos sido invitados a este tema tan importante sobre el rol de la iglesia en este tiempo, ¿no? El ser, el hacer, el actuar. Y pues como hemos escuchado, el pastor Abiud habla sobre la iglesia que hoy en día está desafiada a hacer y actuar. Y justamente a eso es lo que nos encontramos hoy en día. Estamos desafiados a poder enfrentar las necesidades que hoy en día pues está pasando en nuestro mundo. Y si Dios nos ha llamado, nos ha puesto en el lugar donde nos ha puesto para ser iglesia. Si la iglesia pierde el sentido de servicio, entonces ya perdió el sentido de ser iglesia. Desde sus inicios, la iglesia, fiel al mensaje de Jesucristo, ha tenido como una de sus principales misiones la atención a los más necesitados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de lo que se trata, es que a medida de que ha pasado la historia, como también lo ha referido la pastora Sandra, es que siempre habrán existido los pobres y siempre habrá existido la necesidad. Por lo tanto, la iglesia siempre tendrá un rol específico en el servicio, en la diaconía. Así leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde dice que los primeros cristianos eran solidarios con los pobres, que todo lo tenían en común. La palabra de Dios nos pone en ejemplo cómo quiere Dios que esta similitud de comunidad sea el modelo al que debe llegar todos los que profesan la fe en Jesucristo. Podemos percibir entonces que algunas de las características que son necesarias en la comunidad cristiana es la comunión o la comunicación de bienes, la austeridad, la atención a las necesidades de cada persona. Entonces, en este actuar de la iglesia, con mi esposa hemos estado pastoreando en la Sergio Toral
gracias a la misericordia de Dios, por medio de la Iglesia Cruzada Cristiana aquí en Ecuador, que siempre ha estado preocupada también de servir, de hacer diaconía, ya que nuestra misión como iglesia y como Cruzada Cristiana es pues servir a las personas, ya que las personas son nuestro mayor aprecio o nuestro mayor valor o nuestro mayor recurso, son las personas, ya que el Señor nos ha mandado a eso justamente. Por lo tanto, la palabra siempre nos va a recordar el hecho de trabajar por los más necesitados. Y el apóstol Pablo también se pone como modelo de que él no quiere ser una carga para las comunidades cristianas, pero él tenía su manera de cómo generar recursos. Y de esta forma de vida de los primeros cristianos no nos muestra nada más que concretar lo que Jesús nos había dicho en el Evangelio. Nosotros, desde que hemos estado trabajando en el noroeste, específicamente en la Sergio Toral, se nos presentó la oportunidad por gestiones de Misión Alianza de Noruega de formar una red pastoral para que a través de esa red pastoral nos unamos. Y esa unidad nos permite a nosotros poder asimismo hacer proyectos y captar recursos para poder así ser más eficaz en la ayuda, aparte de lo que estamos haciendo como iglesia, de predicar la palabra, enseñar la palabra, ayudar a los niños, a los adolescentes. Entonces siempre la iglesia se va a encontrar en el problema de los recursos. Entonces, esta oportunidad que se presenta en esta zona vulnerable a través de esta ONG y de otros actores que también ayudan a través de vinculación, el de podernos preparar como líderes, preparar como pastores, adquirir conocimiento y así poder echar mano a muchos recursos en los cuales se puede captar para ayudar a los más necesitados en estos sectores. Es así como se forman las redes diaconales del noroeste de Guayaquil. Y hoy en día hay 3 redes conformadas y se están conformando 2 más por la ayuda y la gestión que hace Misión Alianza Noruega en este sector de responsabilidad. Está la red Redif, que es en la cooperativa San Francisco, la red de chat, que es la que está conformada en Monte Sinaí, donde actualmente estoy presidiendo, y la red de Cordic, de las cuales queremos hablar un poco sobre esto. Por favor, la próxima diapositiva. ¿Qué son las redes diaconales? Son organizaciones eclesiales evangélicas interrelacionadas por áreas de intervención que promueven el servicio a través del modelo de Jesús mediante la misión integral. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Pues ese modelo en el cual Jesús no solamente se interesaba en la parte espiritual, sino también en la parte física. Trataba de ayudar a las personas en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Eso es lo que hacen las redes diaconales. Se preparan para poder enseñar, capacitar a la gente, darle todos los recursos que se necesite con la palabra y también asimismo con lo que necesiten físicamente. Medicina, alimentos, recursos, en todo lo que se pueda hacer como iglesia para ayudar a las personas que están más desfavorecidas hoy en día. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de la red? Lo que procuramos hacer como red es que en nuestro trabajo y en nuestro ejercicio de pastores, de líderes eclesiales, es que promovamos y facilitemos la comunicación entre integrantes de las redes. Es decir, crear una unión, una unidad entre todas estas, entre toda esta cooperación de pastores y de iglesias para poder así favorecernos y ayudarnos, intercambiarnos de alguna forma las ayudas para que podamos así alcanzar más personas, mostrar la acción social, diaconal en este sector de responsabilidad que es el noroeste de Guayaquil y que esperamos en algún momento que pueda esto tener eco en otras áreas de la ciudad. Y también facilitar espacios de formación, espacios de fortalecimiento para la acción de la iglesia en la comunidad. Que la iglesia no solamente se vea en una comunidad como una iglesia que está ahí y que la gente está en sus 4 paredes ahí encerrada, sino que también la iglesia se va y se volca a la comunidad, ayudar a las personas indistintamente de cuál tal vez sea su inclinación religiosa, sino más bien el hecho de ayudar y dar ese ejemplo como cristianos, dar a notar a que Jesús realmente es real y que en nuestras vidas estamos reflejándolo. Siguiente, por favor.
quiero hablarle de la red diaconal brevemente de la iglesia de San Francisco. Hay 6 iglesias, está más o menos entre esas 6 iglesias, hacen un total de más o menos 400 miembros, y a través de ese grupo de personas que trabajan en este sector, más o menos 1.100 personas son impactadas con sus diversos servicios en la cooperativa San Francisco, al noroeste de Guayaquil. Siguiente. Asimismo, la red eclesial diaconal Cordic es una red que asimismo por gestiones de Misión Alianza pues se unieron y empezaron a trabajar con 18 iglesias que más o menos hacen un grupo de 600 miembros, donde hay una capacidad de 1.000 personas que han sido impactadas con sus diversos servicios en la cooperativa Flor de Bastión. Siguiente. Y la red eclesial diaconal ECHAD, que es la fundación en la cual nosotros tuvimos la oportunidad de legalizarla como fundación, y eso nos ha ayudado a tener muchos beneficios, y pues la conformamos a través de 17 pastores con sus iglesias, donde más o menos suman 600 miembros, y asimismo como más o menos 1.100 personas son impactadas con sus diversos servicios en Monte Sinaí, en la cooperativa Monte Sinaí. Es decir, con el trabajo mancomunado que se hace, la capacitación, la preparación, la elaboración de proyectos de desarrollo, que para eso nos capacitaron, nos dieron las facilidades. Entonces presentamos proyectos, se consiguen los financiamientos y empezamos a trabajar en diferentes formas en estos sectores. Siguiente, por favor. Redes diaconales del noroeste de Guayaquil tienen ya una conformación desde hace 6 años. Hay 3 redes eclesiales hasta ahorita, se están formando 2 nuevas, una en las colinas de la Florida y otra pues ahora acá en Sergio Toral se está abriendo otra red, están en proceso de formarse estas redes, y pues más o menos estamos hablando actualmente de 41 iglesias en las cuales sus pastores de diferentes denominaciones, con autorización de sus misiones, ellos están trabajando porque el fin es de que podamos impactar a la comunidad con beneficios como iglesia, aparte de nuestro trabajo misionero en el cual estamos predicando la palabra. También la iglesia está teniendo otra perspectiva y se está reflejando de una manera distinta como en otras ocasiones tal vez en este sector, donde ya está empezando a verse la ayuda. Estamos preparando hasta líderes barriales, los estamos empoderando para que puedan tener la capacitación y todas las vinculaciones necesarias a través de la academia, de las empresas privadas. En fin, como sociedad civil, hay muchos recursos en los cuales se puede echar mano, pues, y el hecho de estar formados como redes nos permite a nosotros también poder acceder, que tal vez como iglesia tal vez no se puede, pero con las asociaciones y con las fundaciones se puede acceder a muchos recursos, y con mucha vinculación entonces podemos llegar a más o menos 3.200 personas que son impactadas en sus diversos servicios, y con una cantidad de 1.600 miembros hasta ahora, que simplemente no es que pertenecen a una entidad en sí, que tampoco ese es el fin, sino que son personas que están comprometidas con el servicio y están entendiendo lo que significa ser iglesia, de que no solamente es de que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la atesoremos, sí, pero que la pongamos por obra, que aterricemos la doctrina, que aterricemos lo que significa realmente ser cristiano. El siguiente, por favor. Servicios a la comunidad. Se trabaja con charlas de prevención de violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Se hacen charlas de prevención de drogas, brigadas médicas, emprendimiento y desarrollo, marchas por la vida. Se coordina todo este tipo de servicios, ya que hay vinculación con diferentes actores, diferentes entidades, ONG, fundaciones, asociaciones, Banco de Alimentos, Ministerio de Salud, y diferentes actores en los cuales nos ayudan para que podamos servir a la comunidad, donde tal vez no pueden llegar otras entidades. Nosotros como iglesias que estamos en el sector, que estamos en el área donde tal vez decimos las papas queman, pues estamos nosotros más al día en las necesidades de la comunidad y sabemos cómo llegar o ser ese canal para que pueda llegar específicamente a los más necesitados. Siguiente, por favor.
El servicio a la comunidad es atención psicológica y consejería pastoral, mingas de limpiezas comunitarias, atención a la comunidad migrante, vinculación con empresas y la academia con el tema de huertos comunitarios, donaciones de ayuda humanitaria en desastres naturales, atención a la niñez con ayuda espiritual, cognitiva, preocuparnos en la educación, en la salud y en el estado emocional de las personas, y gracias a Dios, pues con esta vinculación que se tiene, se puede buscar dónde están dando esos servicios, esos recursos, y así pues hacerlos llegar pues a donde se está necesitando. Hemos podido trabajar con las iglesias en todas estas áreas. Tenemos en las iglesias personas profesionales. En nuestras iglesias hay profesionales que son cristianos y siempre están dispuestos a ayudar, siempre están dispuestos ellos a dar de sí porque entienden lo que significa ser cristiano. En Cruzada Cristiana hay muchos profesionales que siempre están dispuestos para las campañas médicas, psicólogos que están prestos a servir. En San Francisco hay profesionales que en diferentes artes y también en artesanías, y pues también están dispuestos siempre a servir, y los recursos los conseguimos a través de proyectos. Entonces, todo eso nos permite a nosotros poder llegar a esa necesidad donde la gente quiere trabajar, donde la gente quiere conseguir un empleo, donde la gente quiere emprender algo, y entonces ven a la iglesia como realmente una necesidad. Siguiente, por favor. Alianzas estratégicas con otros actores. Pues tenemos alianzas estratégicas como Red Eclesial con Misión Alianza de Noruega en Ecuador, que fue pues los que empezaron como gestores con este proyecto. Compasión, MIES, Juconi, Fundación Paz y Esperanza, el CDH, Centro Diaconal Iglesia de Dios, Policía Nacional, Acción Solidaria, Manos de Compasión, World Vision, Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, Ministerios de Salud, Mueve AC, Red Evangélica Diaconal Interinstitucional y Sociedades Bíblicas. Son alianzas estratégicas en las cuales se trabaja a través de las asociaciones, de las redes, de las fundaciones, para beneficio de la iglesia, pero que si hablamos de iglesia, hablamos de esa eclesía, de ese conglomerado de personas que llevan a los más necesitados todos los recursos. Y siguiente, por favor. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Pues realizamos un trabajo integral, nos encargamos nosotros como pastores de la parte espiritual, de esa consejería, de esa enseñanza de los principios y valores que nos enseña la palabra de Dios, pero también ahora nos encargamos también de ayudarles en lo que más se pueda para su alimentación, para su educación. Hemos logrado que muchas personas de las iglesias terminen sus bachilleratos, que terminen la escuela a través de las vinculaciones con el Ministerio de Educación. Los hemos inscrito, les hemos ayudado, les hemos hecho seguimiento. Los pastores están tratando de prepararse, de estudiar mejor, de tener becas, medias becas, para que se puedan preparar mejor para su trabajo. Nuestro servicio es a todos los miembros de las familias, desde los más pequeños hasta los adolescentes, los adultos y los ancianos. Conocemos la realidad de la vida porque estamos en la comunidad. Tenemos instalaciones inmobiliarias y nuestras iglesias son instalaciones que están al servicio para poder hacer una campaña médica, para poder ahí dar capacitación a la gente que vive en la comunidad. El personal está dispuesto a servir, ya que toda la iglesia siempre quiere servir en una minga, ayudar en lo que se necesite en estos tiempos de crisis. Gracias a Dios pudimos hacer proyectos para poder captar algunas canastas, y pues como fundación y las demás redes pudimos adquirir canastas donde las repartimos a diferentes personas necesitadas en este sector del noroeste. Les pudimos entregar equipos de bioseguridad a los pastores que se estaban moviendo constantemente para tratar de llegar a la gente que necesitaba. Hicimos vinculaciones en algunas cosas. Entonces, las redes cuentan con sus iglesias legalmente constituidas y reconocidas por el Estado ecuatoriano, porque es necesario que nosotros demos ejemplo, y es realizar una rendición de cuentas, que es lo que hacemos también. Las iglesias que conforman estas redes saben que es necesario estar legalmente constituidos, que es necesario saber dar cuentas, porque eso nos evita la corrupción también, y también nos ayuda a estar unidos y también a acostumbrarnos que es necesario dar cuentas de todo lo que Dios nos da, ya que nosotros hemos sido llamados a ser solo mayordomos. Somos nosotros simplemente administradores de lo que tenemos. Y pues
no somos dueños, sino administradores de todos los bienes que hay en la tierra. Y la fe no se puede separar de la misericordia hacia los más pobres. La iglesia debe tener una predicación con los pobres. Una forma de amar a los ricos también es advertirles del peligro de las riquezas. Todos los hombres son, en esencia, son importantes, son iguales. ¿Sí? Pastor. Y quiero terminar, pues, que amar al pobre significa liberarlo de la situación en la que se encuentra. Y existen situaciones de injusticia que son contrarias al plan de Dios. Y la comunicación de bienes es una exigencia de la justicia, el ayudar, el hacer la diaconía. Que el Señor les bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias al pastor Franklin por su exposición. Es alentador escuchar hablar del trabajo que está realizando la comunidad en el sector noroeste. A veces creemos que es un poco tener dinero o recursos suficientes para poder actuar, para poder hacer algo como iglesias, pero es interesante ver lo que están realizando las iglesias al noroeste de la ciudad de Guayaquil, un sector con bastante necesidad, con algunas carencias, pero interesante, ¿no? Que esas carencias no son en la parte afectiva, ¿verdad? Sino que esas carencias son en la parte, ¿verdad? De servicios básicos, ¿verdad? Algunas carencias, pero la parte afectiva y el amor es lo que les mueve a realizar este tipo de trabajo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a las personas que han logrado enviar preguntas. Y lo que queremos hacer ahora es, voy a leer las preguntas, ¿sí? De la manera como han venido llegando, y quisiera que ustedes vayan escuchándolas y en su momento vamos a ir respondiéndolas. Vamos a ir, yo las leo y al final va respondiendo Aviud, Sandra y el pastor Franklin, ¿verdad? En el orden de participación. Voy a dar lectura. Esta pregunta está dentro del marco del ser, hacer y actuar. Dice, ¿cómo evaluar el rol que ha jugado la iglesia en el proceso de incidencia pública política para enfrentar la crisis socioeconómica que ha generado la pandemia? Esta pregunta es para Aviud, ¿sí? La vuelvo a repetir, para Aviud, esta pregunta es, ¿cómo evaluar el rol que ha jugado la iglesia en el proceso de incidencia pública política para enfrentar la crisis socioeconómica que ha generado la pandemia? Para Aviud. Sí, sigo con la siguiente pregunta, ténganla ahí. Esta pregunta es para Sandra. Dice, ¿cómo hacer que la iglesia pueda ver la diaconía como un brazo importante para la extensión del reino de Dios, sin descuidar la parte espiritual? La siguiente pregunta es para el pastor Franklin. Dice, ¿qué desafíos tienen las iglesias al realizar el trabajo de atención a los más necesitados? ¿Esto ha sido fácil? Para Sandra, otra pregunta. Dice, ¿qué ejemplos de buenas prácticas del quehacer de la iglesia se pueden evidenciar hoy en nuestro contexto eclesial? ¿Sí? Tengo otra pregunta más. Dice, una pregunta respecto al rol de la iglesia en la comunidad en tiempos de emergencias. ¿Cómo articular la expansión del reino? Esta pregunta es para Sandra. ¿Cómo articular la expansión del reino, del evangelio, con la necesidad de actuar para brindar protección a las familias más vulnerables? Felicitaciones y gracias, dice. Esta pregunta es para el pastor Franklin. ¿Cuál es la respuesta inicial de los líderes eclesiales cuando se les invita al trabajo en red? ¿Y qué cambios se evidencian en ellos en el transcurso del tiempo a través del actuar de las redes? Y una última pregunta que me pasaron por aquí es, dice, para el pastor Franklin también, ¿existen riesgos de unirse en una red eclesial o más bien es un modelo que debemos adoptar para mejorar la intervención eclesial en las comunidades? ¿Pueden perder las iglesias locales su identidad o filosofía de trabajo o más bien se fortalecen al unirse en una red? Estas han sido todas las preguntas que nos han llegado y vamos a darle un espacio a cada uno de ustedes en la brevedad posible. No sé si tal vez 3 minutos puedan ser suficientes para responder estas inquietudes. Empezamos con Aviud, seguimos con Sandra y terminamos con el pastor Frank. Adelante. Okay, gracias, José Luis. Respecto a la pregunta, yo creo que sí hay que de repente hacer una pequeña diferencia entre la iglesia y las iglesias. Las iglesias son múltiples y actúan a nivel local.
y yo creo que ahí no podemos nosotros juzgar y decir esto se ha hecho y esto no se ha hecho, pues no conocemos realmente la labor de las iglesias en ese ámbito público en donde están circunscritas. Lo que sabemos es que frente a la pandemia, definitivamente a todos se nos encargó escondernos y por ende las iglesias también se han escondido. Sin embargo, hay muchas de ellas que hicieron un rol bastante activo, sobre todo de atención a las personas que están en mayor vulnerabilidad a través de distintas acciones, ¿no? Incluso en los momentos más fuertes del desarrollo de la pandemia. El problema cuando pasamos a la iglesia en su rol de incidencia pública y política, ahí, digamos, hay una cuestión histórica más bien, es cómo la iglesia está representada en la nación. Creo que en ese sentido el catolicismo romano nos lleva ventaja porque la conferencia episcopal definitivamente siempre es el ente representativo que tiene una voz y esa voz se ha hecho escuchar desde los inicios de la pandemia, ¿no? Haciendo una serie de llamados, por ejemplo, a una tregua en esta lucha política que había dentro del Ecuador, siempre ha hecho un llamado a la solidaridad, acciones bastante públicas y también se ha metido en algunas cuestiones políticas, digamos, para que pueda atenderse dentro de este marco de la pandemia. Sin embargo, la Iglesia Evangélica no, porque históricamente la Iglesia Evangélica no está bien representada definitivamente, y es por eso que tampoco tenemos nosotros una presencia muy visible dentro del ámbito de incidencia tanto pública y política. Solo termino con esto. La visibilidad realmente que hay dentro del ámbito de público y político ha sido recientemente con la famosa promoción de los protocolos para la reapertura de templos. Allí sí hemos visto no solamente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue la primera que comenzó a presentar estos protocolos, sino que también a la Iglesia Evangélica a través de muchas representatividades que comenzaron a tener diálogos con el COE nacional para esto. Sin embargo, para trabajar algunas cuestiones políticas y públicas, creo que en ese sentido sí hemos estado bastante escondidos y bastante ausentes. La incidencia pública, creo que esa tarea ha sido encargada un poco, digamos, encargada entre comillas, a las ONGs que de alguna manera pues, representan a la Iglesia Evangélica, pero como Iglesia Evangélica no se ha hecho mayor acción. Solo, digamos, un último comentario que me gustaría hacer. Dentro del trabajo de las iglesias locales, yo creo que hay algo que no se entiende como público, que es justamente el pastoreo de las personas. A veces eso se entiende más como una cuestión espiritualizante. Esas dualidades a veces yo no las entiendo mucho, porque a mí me parece que la cuestión religiosa, el tema de dar ánimo a la gente en medio de circunstancias difíciles, ya también es un hecho social, está dentro de un hecho social o de un acto social. Entonces, muchas iglesias realmente han desarrollado su trabajo básicamente en eso, en atender, por ejemplo, a través de oraciones y acompañamiento afectivo, como decía José Luis, que creo que tampoco debe ser eso relegado a una cuestión solamente espiritualizante. A veces sí, pero en todo caso podría también formar parte de cierta acción dentro de esos espacios. Sin embargo, creo que todavía estamos en deuda con el pueblo, con la gente a nuestro alrededor, con la gente que está sufriendo, porque definitivamente no hemos hecho algo visible como iglesia evangélica dentro del Ecuador en medio de estas circunstancias. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Sandritas, su turno. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta que dice cómo hacer que la iglesia vea la diaconía, creo un rol importante, sin dejar de lado sus fines. Bueno, yo creo que es una línea que tenemos que aprender a manejar desde el pastorado, ¿no? El hacer que la congregación entienda que nuestro primer llamado es el servicio. Muchas personas creen que llegar a la iglesia, ocupar un lugar y recibir, ese es el motivo de la iglesia. Y están confundidos en el entender que en realidad cada vez que nosotros llegamos a formar parte de ese grupo llamado iglesia, nos atrae un llamado más importante que es el servir a la comunidad. Jesús lo demostró, él servía a los más pobres, él servía en cada momento, sanaba, alimentaba, hizo muchos milagros y creo que nos dejó un claro ejemplo acerca de la diaconía como tal, ¿no? Incluso en nuestra iglesia, como la vemos, pensamos que los diáconos son los que ayudan a servir la Santa Cena, pero en realidad el diácono, en su base original, la diaconía es servicio, y aquel que está dispuesto a servir creo que ha entendido el propósito por el que estamos aquí en la tierra. Entonces, el comprender esto sin dejar de lado nuestros fines como congregación nos lleva a la práctica.
¿no? ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de buenas prácticas del hacer de la iglesia que podemos mirar en nuestro contexto eclesial? Yo creo que sí hay iglesias que están trabajando en esta parte. Temo decir que no todas, porque es la verdad. No todas las iglesias están aplicando la parte diaconal. Las iglesias a veces se encierran en sus cuatro paredes y creen que estar allí protegidos y adorando juntos al Señor es lo más importante que hay que hacer. Y sí es importante hacer eso, pero sin dejar de hacer lo otro, que es ir a las comunidades, que es ir y atender a los pobres, a los necesitados. Yo ahora tengo un conflicto aquí medio especial porque yo tenía un servicio con niños, en la actualidad los niños no pueden venir a la iglesia, entonces tocó ir a visitar a los niños, ¿verdad? Llevarles una comida, una ración, y estamos proyectándonos para empezar a llevarles la escuela dominical a los niños, porque en realidad hay niños que tienen muy poco acceso a las tecnologías virtuales que muchas iglesias están utilizando, y gloria a Dios por eso, pero hay un grupo minoritario que sí necesita que nosotros vayamos y les llevemos la palabra. Y a veces no es ni tan minoritario, sino que es mayoritario. Y nosotros somos esos llamados. Ahora, yo conozco muchas misiones que trabajan, bueno, Compasión es una de ellas, creo que es un buen ejemplo del trabajo que se hace en franjas de pobreza, y la gente lo sabe, la gente lo sabe. Lamentablemente, a veces se tienen también ideas equivocadas de los proyectos que se trabajan a nivel social, pero creo que es una forma en que la iglesia ha hecho presencia y la iglesia se ha hecho anotar, ¿no? Ya no es la iglesia callada, ya no es la iglesia oculta, la iglesia que todo el mundo dice, ¿quiénes son esos? No, ya la iglesia se ha hecho notar. Cuando fue el terremoto del 2016 acá en Manta, la iglesia jugó un papel muy importante. La iglesia se convirtió en centro de acopio. La iglesia era la que alimentaba a los policías que estaban rescatando a las personas debajo de los escombros. La iglesia era la que llevaba alimentos. Entonces, la iglesia fue conocida por esta actitud diaconal. Entonces, yo creo que es algo que sí ha ocurrido. ¿Y cómo articular esto con la expansión del Evangelio? Pues yo creo que, como dijo uno de mis compañeros, por sus obras se darán a conocer. Y cada vez que nosotros vamos y hacemos algo y la gente mira lo que estamos haciendo, la gente se pregunta por qué lo hace. ¿Qué responsabilidad tiene conmigo? ¿Por qué tiene que traerme algo si no lo debe hacer? Porque a veces siempre estamos acostumbrados a que vamos y queremos, primero escúcheme que le voy a dar la palabra y luego le doy algo. Yo creo que la gente tiene necesidades muy sentidas y nosotros tenemos que favorecer esas necesidades para que de repente ahí nos puedan entender y escuchar. Ah, bueno, tú me estás dando un mensaje que más que teórico es práctico. Y yo creo que eso es lo que la iglesia necesita hacer, ser más práctica que teórica. Y eso es lo que nos va a llevar a una expansión que va a alcanzar límites fuera de lo común, porque la gente va a estar mirando que la iglesia ya no es puro bla, 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 sino que ahora es ejecútese. Eso creo Claro. que podría ser mi respuesta. Muchísimas gracias. Ahí también hay un tema, ¿no? A veces la iglesia tiene toda la intencionalidad de poder ser ese brazo de acción, pero a veces se quedan intenciones cuando se encuentran con vacíos. No sé cómo hacerlo. Por ejemplo, en el tema de pandemias, alguien me decía, pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque sé que estoy exponiendo no solamente mi vida, sino a mi familia, al círculo de personas que están más cerca. Por poner un simple ejemplo, hay otros ejemplos tal vez que son muy cercanos a nosotros y que de repente las iglesias están conscientes de su llamado, pero tal vez le falta un poco de conocimiento, tal vez un poco de entrenamiento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Saber que hay instituciones, saber que hay organismos, saber que hay otros grupos, ¿verdad?, de la sociedad civil que están como brazo de apoyo para brindar, obviamente, ese entrenamiento, esa capacitación. Y por supuesto, el Espíritu Santo, la relectura, como bien lo decía, el repensar, como lo dijo Abiud, es importante poder leerlo. Bueno, y quiero darle paso al pastor Franklin para que pueda también responder las inquietudes que han sido planteadas a través del chat. El audio, sí. Bien, gracias. Sobre la pregunta
de qué desafíos hay como iglesia al realizar el trabajo de los más necesitados, pues pienso que el primero que se presenta es el hecho de que muchas iglesias no están dispuestas a unirse. Piensa que se va a tocar otros asuntos, que se les va a afectar en la doctrina o algo así, entonces tratan de tal vez no inmiscuirse en esa parte y seguir en su independización, si se puede decir de alguna forma. Pero eso más que nada es el desafío más grande a veces que tenemos en el trabajo de servir a los más necesitados, ¿no? Pero mientras haya la posibilidad de que los que participan están dispuestos a hacerlo, siempre vamos a poder llegar, ya que la gente que está en necesidad lo que hace simplemente es recibir, a ellos les agrada que se les pueda ayudar de alguna forma, pero siempre con el mensaje de que no solamente sea de que vivan para recibir, sino que también entiendan de que es necesario generar recursos, es necesario prepararse, es necesario capacitarse, porque si no lo están recibiendo como debería ser, pues por lo menos nosotros tratamos de ayudarles hasta que puedan emprender y que así puedan ellos sobresalir por sus propios medios, ¿no? Y yo creo que esos son los retos que a veces tenemos que afrontar. El hecho de que no hay una unidad propiamente como se desearía y el hecho de que algunos solamente se acostumbran a querer solo recibir, pero se les es complicado entender que necesitan ellos también aprender, que tienen derechos y que necesitan también pues tomarlos, porque si no pues así van a generar más pobreza siempre. Sobre la segunda pregunta de cuál es la respuesta de los miembros cuando se les llama a colaborar, pues siempre están dispuestos. La iglesia entiende de que es necesario servir, que en el servicio es donde está el verdadero significado de ser cristiano. El Señor nos mandó a servir, dice Él que Él no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir también ese mismo ejemplo y habrán algunos que tal vez por tiempo, por su trabajo, tal vez no pueden, pero siempre tratan de formar parte con algo. Y como ya lo dije antes, hay profesionales que siempre están dispuestos a de sus conocimientos, de sus capacidades, poder ellos ayudar y en lo que sea posible, inclusive personas que no son del sector del noroeste y se enteran de que se puede hacer una ayuda, ellos inmediatamente están dispuestos. Lo tercero, sobre que existen riesgos en la unidad, pues bueno, en realidad la red eclesial está conformada por los pastores como personas naturales. No es la asociación o no es la fundación con las iglesias, con las misiones propiamente, porque ya ellas tienen una conformación jurídica, sino es directamente con las personas. No están formadas las asociaciones como entidades religiosas, sino como personas naturales. Por eso es que en este caso la fundación es una entidad que se formó a través del MIES. Entonces simplemente somos los pastores los que conformamos para poder así establecer el modo de trabajo donde no va a inferir, no va a afectar nuestra doctrina, que siempre es la misma y no tiene nada que ver con el de que se les va a cambiar algún proceder, alguna liturgia o algo así, sino es sencillamente el hecho de poder unir las fuerzas y pues poner el contingente y la mano para poder ayudar a los que más necesitan, ¿no? De eso más bien se trata. Muchísimas gracias, Pastor Franklin. Abiud, muchísimas gracias, Sandrita, y muchísimas gracias a cada uno de nuestros amigos que se han podido conectar a esta tercera sesión de desarrollo social en tiempos de pandemia, y el tema de hoy fue el rol de la iglesia, el ser, hacer y actuar. Ha sido una sesión bastante interesante, conocer lo que se demanda de la iglesia y hacer una mirada introspectiva a lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Lo más importante de todo, y podemos rescatar, es que su Santo Espíritu nos guíe, nos lleve y nos otra vez nos ubique en la senda en que necesitamos transitar. Los tiempos han cambiado y los tiempos y las dinámicas se muestran diferentes. Sin embargo, sabemos que su Santo Espíritu nos guiará por la senda correcta.
Definitivamente el rol de la iglesia es importantísimo en esta sociedad en la que nos toca vivir, pero estamos seguros de